Mukanga Pangunaya Patana Hamambe Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Jai Sriman Bhagavatam ki Jai. Ya, Bueno, dandadas pranams. Vamos por iniciar la clase de Sriman Bhagavatam para el día de hoy. Después de estos capítulos extraordinarios leídos por nuestro Acharya Nitaipada, sí, alguna vez nos preguntamos a dónde comenzaba la dinastía lunar. Entonces ya con la antelación nos dieron el punto de donde parte la dinastía lunar, puesto que ya nos vamos acercando poco a poco a la dinastía y al advenimiento del Señor Krishna. Entonces, por eso estamos hablando de estos aspectos de estas ramas genealógicas en el Srimad Bhagavatam, para que nosotros entendamos un poco cada una de la dinastía. Ya con antelación se nos explicó la dinastía Rahu, solar, y ya comienzan a describir parte de la dinastía. ¿Alguien puede hacer un pequeño resumen de la lectura de la semana pasada, por favor? ¿Ahí? maestro, pues yo quiero compartir que a partir de la dinastía de Kusha del señor Ramachandra, se nos ha estado explicando cómo fue que el- existieron esas malos entendidos y esas situaciones entre los reyes y el deseo de poseer a la esposa de otro y la manera en la que se comportaban los semidioses y toda la historia a nivel personal, a nivel individual de cada uno de los descendientes de estas dinastías. Y entonces se nos habló de la dinastía de Kusa, el hijo del señor Ramachandra, y realmente son historias que yo en lo personal desconocía. Cuando se nos habló de la dinastía de Maharaj Nimi, que fue descendiente de Janaka, el hijo del rey Isbaku, y cómo se fueron dando todos los pasatiempos, ¿no? De su descendiente, el rey Pururava, que se enamoró de Urvasi, una dama celestial que era bellísima y que estaba casada con el maestro de los semidioses, que la raptó, en fin, que tuvieron un hijo, muchas cosas muy interesantes, pero finalmente eh, todas todas estas historias nos hablan de cuáles son los anartas y las cualidades que nosotros podemos traer ya de tanto tiempo atrás, ¿no, maestro? Ahora, ahora, se dice que el rey Pururava, después de todas las experiencias que tuvo, pues finalmente entendió que su deseo mayor era servir al Señor y que amaba a los brahmanas y dejó a su familia y todo y se fue a Gandharvaloka. Entonces eso nos quiere decir que a pesar de todas las experiencias, de todas las buenas o malas situaciones que vivamos, si desarrollamos amor puro por Krishna, por Radha y Krishna, sí podemos dar ese brinco que Srila Prabhupada nos vino a mostrar, que sí existe el mundo espiritual y que sí existe Dios y que sí existe un lugar a donde podemos verdaderamente vivir con nuestra familia en paz, nuestra verdadera familia espiritual. Eso es lo que le puedo compartir. Jai. Uf, muy hermoso, ¿no? Muy hermoso porque ahí podemos ver la grandeza de uno asociarse con los Vaishnavas, la grandeza del milagro que trae la Acharya. Sí. Nosotros podríamos considerar
que estos pasatiempos trascendentales no hacen parte simplemente de la mitología o simplemente son una leyenda. Pero el estrato natural es que si nosotros las almas que estamos completamente sumidas a querer controlar los objetos de los sentidos, pero naturalmente, claro, nosotros nunca vamos a controlar los objetos de los sentidos, antes al contrario, los objetos de los sentidos nos controlan a nosotros, porque no permiten que nosotros tengamos una visión real de nuestra naturaleza. ¿Sí? Entonces vemos cómo a través de esas historias nosotros podemos llegar a controlar inclusive los objetos de los sentidos a través de la misericordia de Dios, a través de la misericordia de el acharya, el maestro espiritual. Por eso es importante que nosotros en esta vida tomemos refugio en un Vaishnava, que nosotros en esta vida eh, indaguemos acerca del concepto real. Porque de lo contrario, los objetos de los sentidos siempre morarán y siempre seremos godazas, siempre estaremos gobernados por los objetos de los sentidos y no vamos a tener una inteligencia, sino que vamos a ser muy ridículos, porque a través de la lujuria podemos ver cómo la inteligencia se nubla de tal manera que inclusive una mujer puede llegar a atentar contra su padre, contra su hermana o inclusive. Eso es un aspecto que no solamente pasa en la mujer, también pasa en el hombre, ¿no? El hombre encaprichado por los aspectos de la lujuria inclusive puede llevar a la bancarrota y a la dinastía. Entonces, estos aspectos fundamentales de estos pasatiempos realmente son importantes porque el Señor siempre nos da una manifestación. En los últimos eh, textos del capítulo anterior, ¿no? Se hablaba sobre cómo comenzó a aparecer el sistema karma, kandilla y agni a través del deseo de Kurosawa para poder llegar a Gandharva. Claro, este es el plan del Señor Supremo. Nosotros vemos cómo el Señor Supremo siempre utiliza a sus devotos, a la entidad viviente, para que la entidad viviente dé a entender el concepto real de que Narayana, la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, es el origen principal. Yo les había hecho una preguntita, sino que justamente cuando se hablaron de estos temas yo no pude estar en la clase. Entonces les voy a lanzar la preguntita, si no la pueden tener para esta semana, yo les salgo. Y es el significado del Pranavan Om Vaisnava desde el punto de vista gaudí. No desde el punto de vista de la Sampradaya, sino de la Gaudiya Sampradaya. Si alguien tiene esta connotación y parte de los astras donde se estipula, me quedo completamente agradecido, ya que es una discusión que tenemos con un Vaisnava al respecto. Entonces, me gustaría que me ayudaran con eso. Entonces, nosotros vemos cómo a través de el rey Pura Baba, ¿no? Da inicio ya a la era de Treta Yuga. Entonces, siguiendo con el tiempo cronológico de la literatura, el Srimad Bhagavatam, pues ya se nos describió lo que aconteció en Satya Yuga, ahorita ya se nos van a describir lo que es en Treta Yuga. Claro, algún aspecto aquí también, como la encarnación del señor Ramachandra, también acontece en Treta Yuga. Pero entonces, hacen un paréntesis como para unir también las dinastías. Entonces, comenzamos con la lectura. Mataji, ¿me colabora o leo? Con mucho gusto, maestro. Sí, como usted me indique, yo aquí tengo el libro. Listo. Entonces, empecemos desde el texto 1. Existe un resumen. Es cortito, No, pero está un resumen no, saltemos lo que igual el resumen está en el... dentro Como de vamos, los textos. Sí, señor. Entonces, el texto uno dice, Sukadeva Goswami dijo, oh rey Parikshit, Pururava engendró 6 hijos en el vientre de Urvasi. Sus nombres fueron Ayu, Srutayu, Satyayu
Raya, Vijaya y Yaya. Textos 2 y 3. El hijo de Srutayu fue Vasuman. El hijo de Satyayu, Srutanyaya. El hijo de Raya, Eka. El hijo de Yaya, Amita. Y el hijo de Vijaya, Bhima. El hijo de Bhima fue Kanchana. El hijo de Kanchana fue Hotraka. El hijo de Hotraka fue Yagnu, que se bebió de un sorbo toda el agua del Ganges. Texto 4. El hijo de Yagnu fue Puru. El hijo de Puru fue Balaka. El hijo de Balaka fue Ayaka. Y el hijo de Ayaka fue Kusha. Kusha tuvo 4 hijos: Kushambu, Tanaya, Basu y Kusabanja. El hijo de Kushambu fue Gadhi. Listo. Hagamos un paréntesis ahí. Sí, señor. Listo. Volvemos al texto número 4 donde dice, el hijo de su trayo fue Basuman. ¿Se acuerda quién es Basuman? No, ¿Se acuerdan quién es Basuman? no. Ellos son los que comienzan a hacer austeridades para que descienda el Ganges. Listo. Ya. Entonces dice, su trayo el hijo de Raya Eka, el hijo de Yana Amati, el hijo de Villaya Bhima. El hijo de Bhima fue Kachana, el hijo de Kachana fue Jotraka y el hijo de Jokata fue Yanu, que se bebió de un sorbo el Gangas. Y vamos a hacer un paréntesis porque nosotros podemos observar a través del avenimiento del Ganga que se da en el pasatiempo del señor Vamadeva, ¿sí? Y la austeridad que hace Vasuman, cómo el Ganga desciende a este mundo material. Pero cuando el Ganga desciende y golpea la cabeza del señor Shiva, por la fuerza que tenía el Ganga, una fuerza sumamente arrasadora, se dice de que el agua se prende del cabello del señor Shiva, pero esta agua llevaba demasiada fuerza porque el sitio donde estaba pasando prácticamente era una sequía. Entonces, ahí había un rishi. Este rishi es conocido como Yanu. Entonces, el rishi, al observar que el Gangas iba a destruir todo el planeta Tierra, que estaba destruyendo todo lo que estaba pasando a su alrededor, entonces él, como un instinto de que estaba haciendo una austeridad, ¿sí? Y su austeridad fue rota por ese imprevisto de Madre Ganga, entonces él dice, en medio de su ira, y me tragaré el Gangas para que no siga causando devastación. Entonces este sabio se traga el Ganga. Es cuando él se traga el Ganga, ¿no? El Ganga queda fluyendo del cabello del señor Shiva, pero este Rishi se lo absorbe. ¿Todo para qué? Para mitigar desastre que estaba haciendo Ganga, pensando en que había dañado su austeridad y la austeridad de otros rishis. Entonces, todos los devas comienzan a aparecer, ¿sí? Ante el rishi, comienzan a ejecutar diferentes tipos de oraciones y el señor Mahadev también se manifiesta y le dice a Rishi que por favor, permita que el agua Ganga salga de una manera controlada, ya que el fin del Ganga es purificar todas entidades vivientes hasta su regreso a su tala. Es cuando ya llega al mar Índico y más allá se dice que está la pegada a los fatales. ¿Sí? Entonces, el sabio se sienta a meditar, está complacido. ¿Sí? Y dice, el objetivo de mi austeridad está siendo cumplido con la bendición que acabo de recibir y Ganga sale por su oído. Entonces, al Ganga salir por el oído, recibe el nombre de Yanavi. Ese es otro de los nombres de Ganga. Y por eso cuando nosotros vemos de que el rey Santano se casa con Ganga, prácticamente
él se casa con este aspecto de Ganga que tiene que ver con la hija de Jan. Entonces, ese era como el paréntesis que iba a hacer, porque es muy bonito adentrarnos así en los pasatiempos y ver cuál es el hilo conductor que conlleva a cada uno. ¿Algo por aumentar? ¿Algún comentario al No, respecto? maestro, un comentario nada más. Al final compartió usted que el sabio se sintió satisfecho, porque Ganga pudo salir de su oído y entonces por eso se llama Yanavi. Pero ¿con quién se casó el sabio? ¿Con Ah, no, ella? no, no, no. No, no, Esa no, ya no, es no. otra No, historia. no, no. Ahí me confundí, perdón, ¿eh? Por eso le No, no. hago el comentario. Es Ujú. conocida como tu hijo, o sea, por eso ella es conocida como la hija de Jan, Janavi, ¿no? Porque sale del Ah, oído. claro, claro, claro. Sí, Y parte de la austeridad que estaba haciendo este sabio, que es un rishi, ¿sí? Era una sí, austeridad para poder tener hijos y, bueno, tener alguien que pudiera limpiar a las entidades vivientes, ¿no? Pues ahí, de una manera abrupta, digamos así, ¿no? A través de él sentir una ansiedad porque vio que todo estaba siendo destruido a través del agua del Ganga, entonces él toma la decisión de tomársela, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que el Señor Supremo obra de una manera que para nosotros es incomprensible, porque Él estaba haciendo una austeridad, ¿no? Para poder tener una manera de cómo aliviar el sufrimiento de las entidades vivientes. Pero claro, también vemos de que a través de este método, el consumirse el Ganga, y también hay que ver el poder místico que tenía este Rishi, ¿no? Para poderse tomar todo el Ganga, porque se lo absorbe en un solo sorbo, ¿no? Entonces, cuando ella sale de su cuerpo, se considera muy bonito. Eso lo podemos ver en el Rig Veda, y ahí está la descripción de este pasaje. Y en algunos otros Puranas, y ahorita no me acuerdo los nombres de los otros 4 Puranas que hablan acerca del pasaje. Si alguien se acuerda, bueno, puede decir. Ya, quedó claro, madre. sí, 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 muchas gracias, maestro, muchas gracias. Muy linda historia. Listo. Aquí para adelante también vamos a comenzar a hablar de otros aspectos. Por favor, Matallino, por ahora con el siguiente texto. Sí, señor, continúan los textos 5 y 6. El rey Gadhi tuvo una hija llamada Satyavati, cuya mano le fue solicitada por un sabio brahmana llamado Rishika. El rey Gadhi, sin embargo, no consideraba a Rishika como un esposo adecuado para su hija, de modo que le dijo: Mi querido señor, yo pertenezco a la dinastía de Kusha, una familia de kshatriyas muy aristocrática, así que debes darme una dote por tu hija. Perdón, otra vez. Me dice, me confundí. Voy a repetir todo. Mi querido señor, yo pertenezco a la dinastía de Kusha, una familia de kshatriyas muy aristocrática, así que debes darme dote por mi hija. Tienes que traerme un mínimo de 1000 caballos que sean tan brillantes como la luna y con una oreja negra. No me importa si es la derecha o la izquierda. Significado. El rey Gadi fue Visvamitra, de quien se dice que era una combinación de Brahmana y Kshatriya. Como se explicará más adelante, Visvamitra se elevó a la categoría de Brahmarsi del matri- de Brahmarsi. Del matrimonio de Satyavati con Rishika Muni nacería un hijo de espíritu Kshatriya. El rey Gadhi, antes de consentir el matrimonio del brahmana Rishika con su hija, planteó una exigencia fuera de lo común. Sí, por supuesto. Con una sola oreja negra y 1000 caballos. Ups, una petición muy caprichosa, suena como un capricho. Perdón, maestro, por eso me confundí a la hora de leer. Discúlpeme. Bueno, Matallino. Sí, claro, es un capricho. Nosotros tenemos que recordar que en el Srimad Bhagavatam, en el quinto canto, se dice que un padre que no case bien a una hija
es condenado al infierno donde flota en heces y es consumido por gusanos. Si uno, como padre, no vela porque su hija se ha casado con una personalidad que le va a ayudar a ella a avanzar, entonces uno no debe permitir ese matrimonio. Claro, el rey Gardi hizo este acontecimiento porque él no consideraba que Rishi estaba a la plataforma, puesto que nosotros sabemos de que un Rishi mantiene un taparrabo, no mal vestido, su parte eh, física no es que nosotros digamos como que sea muy atrayente. Y fuera de esto, era un sabio que vivía pues de limosnas, no vivía en una ermita, pero ya llegaba el momento de casarse, pues necesitaba tener. Esto es natural, los rishis siempre nos están enseñando este aspecto, ¿no? Nosotros tenemos que ser brahmacharis, pero tenemos que ser conscientes de que al momento en que nosotros sentimos la naturaleza de que debemos de tener una pareja, nosotros no debemos de eh, tomar un tapujo o buscar un pretexto. El matrimonio en la filosofía védica no es un inconveniente para podernos rendir al Señor. Es al contrario, es una manera de servir con la mente un poco más controlada. Ese es el propósito del matrimonio, ¿no? El propósito del matrimonio no solamente es tener una vida sexual como un conejo controlada, sino que es completamente disperso. A través de que yo no puedo controlar los impulsos de mis genitales, entonces comienzo a ejecutar los genitales de tal manera que puedan ser utilizados para el servicio. Entonces, Gardi, quien después es conocido como Viva Mitra, esta actitud desafiante hacia el aspecto brahmana, ¿no? Después tiene un enfrentamiento con Vishvamitra, pero con Vishvamitra no con, ay, señor, se me olvidó el otro nombre, el otro sabio que también comienza con V, ¿alguien se acuerda? Basista, tiene un enfrentamiento con Basista y es derrotado por Basista. Entonces, después de esto, él toma la determinación de dejar de ser un chate y volverse en un brahmana, y por eso es conocido como un brahmana rishi, el mejor entre los brahmanas. Para él poder llegar a esta plataforma hace austeridad durante 100.000 años. Ese es el periodo de tiempo que el rey Garbi hace para ser como, conocido como un brahmarashi, como el mejor de todos los rishis brahmanas. Aparte de esto, el Gayatri Mantra es entregado por Vishvamitra. O sea, el Gayatri Mantra que nosotros cantamos, nosotros lo recibimos gracias a la misericordia de Vishvamitra, ya que a través del Brahma Gayatri, a través del Gayatri, él permite que una entidad viviente que va y le pide la misericordia de poder ir a los planetas celestiales en un cuerpo material, él hace que esta persona ascienda. Entonces, ahí hay otro pasatiempo muy bonito en el cual nos vamos a deleitar si tenemos la misericordia. Un momento, observarlo, puesto que los semidioses ponen en contraparte, porque ellos dicen, ¿cómo alguien con un cuerpo material va a subir a los planetas celestiales? No va a subir al mundo espiritual. Esto es completamente erróneo. Entonces, se dice que Vilvamita comienza a pelear contra los mismos devas y en ese empoderío le dice a los devas, si me toca destruir la creación material y volverla a formar para que él pueda ir en ese cuerpo al mundo espiritual, yo haré la austeridad y ese será mi objetivo. Es un pasatiempo muy, muy, muy bonito porque el mismo Señor Vishnu es quien accede a que esta persona pueda acceder al mundo espiritual y a la bendición del programa del Gayatri Mantra. Ya. Otro, otro partecito más. ¿Algún comentario al respecto? ¿Neji? No, no. Listo. Entonces, sigamos por favor, madre.
Texto 7. Cuando el rey Gadhi puso esa condición, el gran sabio Rishika entendió lo que el rey tenía en mente. Acto seguido fue a ver al semidios Varuna y obtuvo los 1000 caballos que Gadi había pedido. Tras entregar los caballos al rey, el sabio se casó con su hermosa hija. Texto 8. La esposa y la suegra de Rishika Muni, deseando tener un hijo cada una, pidieron al Muni que preparase una oblación. Rishika Muni preparó entonces una oblación para su esposa con un mantra brahmana y otra para su suegra con un mantra kshatriya. Después de esto salió a bañarse. No tiene significado más. Está cerrado su micrófono. Está cerrado su micrófono, maestro. Matica, perdón, Sí, perdón, sí, no, al contrario, disculpe. que tenía algo aquí que me estaban hablando, entonces no puse mucha atención. Ya, Pero, pido me perdone, por favor. Bueno, entonces, ¿se acuerda que anteriormente se estaba hablando sobre la adoración de Varuna y Mitra a través del regalo de Varuna? eh, Da los 1000 caballos a Rashika, él implementa un sistema de adoración para Varuna. Entonces claro, entendemos de que cuando un rishi o un semidios recibe un mérito de otro, automáticamente él recibe un mérito de la otra persona. Es decir, esto es un proceso que se llama dati pranat, dar y recibir. ¿Sí? Como cuando estábamos hablando sobre el tema del soma, ¿sí? Aquel sabio que nunca haya tomado soma y entonces le fue entregado a los Hermiti Kumaras, ¿sí? Él les entregó a los Hermiti Kumaras para que ellos pudieran tomar el soma. Entonces, ahí vemos la relación entre los rishis. ¿Por qué son rishis? Porque los rishis tienen este poder, tienen este aspecto maravilloso, ¿sí? El aspecto maravilloso de que ellos pueden entregar a los mismos devas algo que los devas no poseen. Entonces, es como lo que tenía para comentar. 1000 caballos con orejas negras, tan radiantes como el una sol. sola oreja negra, una sola. No importaba si era derecha o izquierda, pero una sola. Eso también da a entender la plataforma del rishi. ¿Por qué era un rishi? Claro, si yo comienzo a ir a comprar 1000 caballos que todos tengan una oreja negra, no, Bueno, yo me puedo pasar toda mi vida buscándolos por todo el mundo. ¿Dónde voy a encontrar un caballo con esa característica? Entonces, por eso él va a Varuna. Sabemos que Varuna tiene un carruaje que este carruaje en particular es unido por los caballos. También se dice que los caballos en los cuales está el rey Vidalbán, el semidios Vidalbán, que giran a través del sol, esos caballos también fueron regalados por Varuna. O sea, Varuna, perdón. O ya. sea, Varuna es como el semidios que da esa misericordia. ¿Algún comentario al respecto? Maestro, yo me acordé, bueno, sí, la verdad me acordé del pasatiempo por la audacia que tuvo, por la inteligencia que tuvo de acercarse a quien verdaderamente le iba a dar ese regalo, quien iba a hacer aparecer esos regalos, que fue muy inteligente al lograrlo. Me acordé del señor Ganesh, cuando se hace el concurso, su hermano que lo reta a Kartikeya a que le den 3 vueltas, ¿no? A todos los planetas, ¿se acuerda? Y Sí, entonces Ganesh solamente circunvala a sus padres y ya hizo toda ya hizo ese parikrama. Fue bien inteligente, ¿no? sí. Claro, ese pasatiempo es para saber quién debería de ser
adorado primero. Ya. Se une con ese pasatiempo, se une en ese aspecto. Y en esa carrera, originalmente también en esa carrera participan todos los devas, porque todos quieren ser adorados. Al principio es como un concurso, ¿no? Entonces Sí. el concurso era el que viajara alrededor de la creación material. Entonces comenzaron en Kailash, era la carrera, y cada uno debería de traer un objeto. No, no era de que arrancamos la carrera y entonces sí, yo estuve en ese sitio sagrado, yo estuve en ese lugar, sí, pero ¿cómo lo voy a Comprobar. demostrar? Ajá. ¿Sí? Porque claro, yo puedo decir, sí, yo fui a la India, mire, tengo este mantra para darle, pero ¿cómo sé yo que si realmente estuvo en la India? Aunque simplemente no cogió de internet algo y lo trajo para él, ¿sí? A través de su rush, a través de su emoción uno se da cuenta. Entonces, así mismo pasó, ellos trajeron algo diferente. Sí. Y para que nadie dijera, ¿no? El aspecto, muchos dicen, bueno, sí, pero Ganesh dio, y ya con esa inteligencia, ya él no. Ganesh, cuando da la tercera vuelta, tiene todos los objetos en sus manos, justamente para evitar el malentendido de que vayan a decir, no, es que él no participó en la carrera, porque si fuera para eso, pues todos hacemos la carrera alrededor del Señor Shiva, alrededor de Parvati, quienes representan el punto también para entender. ¿Alguien tiene algo para aumentar, para comentar al respecto? No, yo solamente agradecerle, maestro, porque esa parte del pasatiempo no lo conocía y es bien importante saberlo completo. Ese pasatiempo Muchas es bien gracias. bonito. Sí, Une muy gracias. muchos hilitos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con la lectura del Srimad Bhagavatam, tratar de unir estos hilos para cuando entremos a hablar sobre los pasatiempos del Señor Krishna, ¿no? Si de pronto llegamos al 12º canto del Srimad Bhagavatam, que es lo más seguro, la posteridad se está haciendo como es correcta, ¿no? Sin saltarse un texto, un capítulo. Nuestra mente entienda de que el prema o el bhakti no se obtiene a través del jnana, sino que se obtiene a través de la misericordia, la remisión, a través de la dávida del maestro espiritual, a través de la dávida de los Vaishnavas, a través de nosotros entender de que el sadhu sangha es el sumum bonum en la práctica de vida espiritual. Nosotros vamos a poder entender realmente la aparición y la desaparición del Señor Krishna y cada una de sus acciones. ¿Sí? Por eso cuando en las escrituras se nos explica, ¿no? Que en el mundo material cada paso es una danza y cada palabra es una poesía. Nosotros lo vamos a poder entender, ya no desde el punto de vista diánico, del conocimiento, de intuición del conocimiento, sino a través de entender. Y eso, para eso es que nos prepara el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam nos para nosotros entender la misericordia, para nosotros entender por qué nos debemos de posicionar en uno de los razas y cuál es la misericordia obtenida. Porque si entráramos directamente a Madhurya, directamente a Rasa Lila, nuestra mente se contaminaría y entraríamos simplemente a manifestar los aspectos fluviales del Señor Supremo. Por eso, a través de nosotros poder hacer esa austeridad y comenzar a leer el Srimad Bhagavatam, y en especial este noveno canto, ¿no? Nosotros hemos visto cómo nos ha pulido la mente de tal manera que nosotros podamos entender la grandeza de un Vaishnava. Claro, ahorita estamos hablando sobre las apariciones del Señor Supremo y nos está explicando cómo es la dinastía y cómo hace para llegar a cada una de las encarnaciones del Señor. Pero también estamos viendo, aparte de acontecimientos, de por qué el Señor nace en esta dinastía.
no simplemente por un capricho, sino que nosotros podemos ver de que cada uno de los integrantes de esta dinastía eran grandes personalidades que ejecutaron grandes, no en beneficio propio, sino en beneficio de todas las entidades vivientes. Por lo que nosotros podríamos argumentar, no, bueno, pero el rey Puragal se quería ir a Gandharva porque se enamoró de Urbasi, pero él también dio a través del sistema Karma Kandayana, como la entidad viviente que no se siente atraída a los pies del otro, de la suprema personalidad de Dios, Sri Narayan, ¿sí? Puede obtener lo que ella desea, sin perder la oportunidad de más adelante retornar el concepto de que Vasudeva es el mantenimiento, de que Vasudeva es el aspecto de Dios que permite que todo en este mundo fenoménico se lleve a cabo sin ningún tipo de... Eso es lo bonito. Es de tener la misericordia de poder leer el Srimad Bhagavatam en compañía de Vaisnavas, ¿sí? Hay aspectos aquí donde uno de pronto lo que escuchó alguna vez, pero nunca profundizó, ¿no? De pronto por uno estar inquieto por ahí fue y leyó un poquito de más. Pero vemos cómo a través de la clase del Srimad Bhagavatam nosotros encontramos la respuesta a muchas preguntas que en algún momento nos hicimos, ¿sí? O que ni siquiera se nos ocurrió hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasamos por alto un tema importante. ¿Por qué pasamos por alto ese tema importante? Porque aún no teníamos la realización para poder entender. Entonces, llega el momento adecuado para que nosotros podamos tener la realización y entender realmente tal. Por eso el proceso es pade, paso a paso. Primero al 12º canto. ¿Sí? Por eso es la misericordia. Y esto es un sacrificio, no crea que el recitar el Simón Bhagavatam, escuchar el Simón Bhagavatam completo, es un gran sacrificio. Porque a través de ese sacrificio nosotros nos vamos a pegar a los pasatiempos y las actividades de la suprema personalidad de Dios y vamos a entender por qué el Señor Supremo viene. ¿No? Vamos a quitar ese sesgo que tenemos donde nosotros pensamos, no, el Señor Supremo que va a venir a este mundo, ¿no? El Señor Supremo mantiene allá, yo solamente tengo que mirar a ver cómo lo alcanzo. Pero en el Simón Bhagavatam nos explica, ¿no? El Señor Supremo está allá, pero también está acá. ¿Cómo? No sé, simplemente, seguro, se manifiesta. Como el Señor Supremo tiene un cuerpo que no es material, porque muchas veces nosotros nos preguntamos esto, ¿no? A la cabeza de uno llega a este contexto. Bueno, ¿cómo es que Krishna viene al cuerpo, pero cada vez que viene su cuerpo no queda en este mundo? Entonces uno dice como, bueno, ¿qué pasó acá? No, ¿cómo es que el Señor se va o parte? Por eso cuando nosotros entramos a la parte del Srimad Bhagavatam, donde se habla sobre la caída de la dinastía Yadu, ¿no? El tiempo de la partida del Señor Krishna, este aspecto para uno no es muy gratificante, porque no es, oh, el Señor se va a ir del mundo material. Pero en última se nos explica de que el Señor nunca se va del mundo material. ¿Por qué? Porque Él mora con Paramatma. Entonces, esos aspectos son cada vez especiales, más especiales, sobre todo ese aspecto de entender que el Señor Supremo no tiene un cuerpo material, como lo que pasa con el rey Krishna, Nimi, ¿no? Purura, ah, Nimi. Ajá. ¿No? Que adquiere un cuerpo celestial estando en este mundo material. ¿Por qué? Porque ya no considera el cuerpo material apto para llevar una vida libre de ansiedad. Entonces ahí nosotros podemos entender por qué el Señor Supremo viene con su cuerpo. Bien. Claro, nosotros podríamos argumentar y decir, uy, entonces estamos en una mala circunstancia porque este cuerpo no es apto. Pero a través de este cuerpo nosotros lo podemos volver la herramienta adecuada para poder llegar al mundo espiritual. O sea que en últimas, tener un cuerpo material es una misericordia. Un cuerpo humano es una misericordia. Por eso cuando estamos en cuerpos de utas
Atma, nosotros deseamos un cuerpo material. ¿Por qué? Porque el cuerpo material nos permite experimentar el sufrimiento por el disfrute descontrolado de los objetos. Esa es la misericordia, ¿no? Y a través de nosotros entender en carne propia, ¿no? De sufrir, a través de nosotros dejarnos llevar por el disfrute descontrolado en este mundo material, nosotros nos vamos a pegar abajo. O sea, tenemos que sufrir para poder entender la dulzura de Bhagavan. ¿Por qué entendemos la dulzura de Bhagavan? Porque Bhagavan siempre está presto a prestarnos sus hombros, su pecho, para que nosotros podamos llorar. Esta es la grandeza. Esta es la grandeza. A ver, el Shimon Bhagavatam, nosotros podemos vislumbrarlo en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque ahí estaba su está como testigo, como aquel que eh, observa, ¿no? La acción que ejecuta la entidad viviente, pero controla los objetos que la entidad viviente está ejecutando. Eso uno podría decir, no, esto es física cuántica, principio fundamental de física cuántica, pero es aún. Por eso el concepto Achintya Vedaveda Tattva, el señor Chaitanya nos da la conclusión de que nosotros debemos de cantar el santo nombre. ¿Por qué? Porque es el resultado de todas las acciones karma kanda que nosotros hemos ejecutado durante millones de nacimientos. A su debido momento lo entenderemos y por eso. Pero para eso, Srimad Bhagavatam nos prepara. Y en este noveno canto hemos podido entender eso. ¿Algún comentario, algún Vaishnava o Vaishnava del Señor? Continuamos con la lectura. Matachi. Sí, señor. Entonces, texto 9. Entre tanto, la madre de Satyavati pidió a su hija la oblación que el sabio Rishika había preparado para ella, pensando que, por tratarse de su esposa, debía de ser mejor que la suya. Satyavati entonces dio a su madre su propia oblación y comió la destinada a su madre. Significado. De modo natural, el esposo siente cariño por su mujer. Teniendo esto en cuenta, la madre de Satyavati pensó que la oblación del sabio Rishika había preparado para Satyavati debía ser mejor que la suya. Cuando Rishika salió, la madre pidió a Satyavati la oblación mejor y la comió. Wow. ¿Continúo? Sí, señora. Sí, porque acá Oh, se forma algo está muy sabroso. divertido. Qué impresión. Bueno, perdón. Texto 10. Después de bañarse, el gran sabio Rishika regresó a casa y, dándose cuenta de lo sucedido en su ausencia, dijo a su esposa Satyavati: has cometido un gran error. Tu hijo será un terrible kshatriya, con poder para castigar a todos, y tu hermano será un sabio erudito en la ciencia espiritual. Significado. Se considera muy cualificado al brahmana que puede controlar los sentidos y la mente, que es un sabio erudito en la ciencia espiritual, es tolerante y sabe perdonar. Al kshatriya, sin embargo, se lo considera muy cualificado cuando es terrible a la hora de castigar a los malhechores. Esas cualidades se definen en el Bhagavad Gita 18:42-43. Satyavati, que en lugar de comer su propia oblación había comido la destinada a su madre, daría a luz un hijo dotado de espíritu kshatriya, lo cual no era deseable. El hijo de un brahmana suele esperarse que también sea brahmana, pero si es violento como un kshatriya, se le identifica en función de los 4 varnas que se describen en el Bhagavad Gita.
Chaturvarnian Maya Sritanguna Karma Vigasaha. Si el hijo de un brahmana no actúa como un brahmana, se le puede considerar kshatriya, vaishya o sudra, conforme a sus cualidades. A la hora de establecer divisiones sociales, el principio básico no es en qué familia ha nacido, sino las cualidades y los actos. Ya. Madre, por favor, ¿nos explica? Pues, ¿qué puedo decir? Aquí en estos textos se nos está explicando que, pues como siempre, la mujer tiene la tendencia, como mujer, a ser más emotiva, a ser más extremista en sus deseos. Si ya le había dado el yerno la oblación para que tuviera al hijo que le correspondía, sintió, no sé, yo pienso que un poco de envidia por su hija y dijo, no, si a ella le está dando algo especial es porque ha de ser muy especial y se lo pidió. Y la hija, pues, no sé si por amor a la mamá, por distracción, no sé por qué le dio a la mamá esa oblación, también indica que no era muy, ¿cómo se dice? No estaba muy establecida, ¿no? En su afecto por su esposo. O sea, el error lo cometió la hija finalmente y lo va a pagar porque va a tener un hijo Kshatriya. Entonces, obviamente cuando este devoto, el Rishika, regresa a su casa y se da cuenta, porque obviamente es un santo y tiene visión es trascendental, le dice a la esposa, cometiste un gran error. Un gran error fue como cuando, eh, ¿quién fue el padre de cuando Ira, ¿cómo se llama? La reina que también se equivocó en su actitud, que le pidió al esposo relaciones en un momento inapropiado. Está, se me fue ahorita el nombre, maestro, que tuvo a su hijo en Eh, el atardecer, eh, que el Eso se sabio, llama Diti Aditi, exactamente, que Kasyapa. quería a fuerza, Kasyapa, la esposa de Kasyapa Muni, que también quería un hijo y le dio envidia que sus hermanas todas ya habían sido madres y ella no. Y entonces él está haciendo una austeridad muy grande y le dice, no, es que quiero que ahorita me complazcas. Y él obviamente se deja llevar pues por la fuerza de la mujer. Ahí nos vuelven a demostrar el poder que tiene uno, maestro. Muy, muy interesante. Estos textos verdaderamente nos dan tantas lecciones. Pero bueno, muchas gracias. Es muy interesante el tema. Entonces ya como por ser Kshatriya, ya está metido en el tema de los varnas, del varna a nivel social, ¿no? Puede ser Kshatriya, Vaishya o Sudra, y ahí ya también se corren muchos riesgos, ¿no? Ya se Sí, vive de sí. otra manera. Ahora, ¿cuál es el riesgo en que un hijo de un brahmana pertenezca a otro Vaishnava? El Pues en que riesgo ya, es ajá, que, perdón, maestro. No, 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 por favor, perdón, dígame. el riesgo es que el linaje brahmínico se degrada. Entonces, por Claro. eso son conocidos como Dvijas, ¿sí? E hijo de un brahmana, pero que no tiene el comportamiento de un brahmana. Entonces, aquí, Srila Prabhupada nos explica que el Vedanta dice, cuando un hijo de un brahmana no tiene las características deseadas del brahmana, él debe considerarse en una de las castas de acuerdo a su naturaleza. Eso también da pie porque Srila Prabhupada vino a convertir a los occidentales en brahmanas e en Vaishnavas. ¿Por qué? Porque sin importar el nacimiento de la entidad viviente, acuérdate que al final de cuentas nosotros no somos ni brahmanas, ni vaisya, ni kshatriya, ni sudras. Nosotros somos aham brahmas. Nosotros somos almas espirituales. ¿Sí? No tenemos, no somos ni siquiera hombres, ni somos mujeres, somos almas espirituales. Pero en el fuego del destino, en el fuego de este mundo material, nosotros entramos y cogemos partido, ¿cierto? Tenemos que tomar unas designaciones.
Entonces, Srila Prabhupada, a través de la misericordia de el devoto, hizo que alguien que no pertenecía inclusive a una de las castas pudiese volverse un Vaishnava, alguien que está por encima de la categoría. ¿Por qué está por encima de la categoría de un brahmana o un Vaishnava? Bueno, esto se escribió en los últimos textos del capítulo anterior, donde nosotros podemos ver de que los Vaishnavas son conocidos como Hansa. Hansa, ¿por qué? Porque a través del aspecto Hansa, que es el aspecto de adorar al Señor Narayana, al Señor Vishnu, la entidad viviente en este mundo fenoménico, vive como si estuviese en la era de Satya Yuga. Por eso los devotos, a pesar de que viven en Kali Yuga, ¿sí?, son apegados a los que se connotan en Satya Yuga e inclusive naturalmente brotan en ellos. Por eso no nos tenemos que fijar tanto en el conocimiento. Ahora, aquí se nos están hablando sobre aspectos muy importantes. El sentir de una madre, el sentir de una hija y el sentir de un esposo. El sentimiento de amor que ella sintió hacia su madre, ¿no? Ella quería que su madre tuviera un hijo adecuado y aún sin importar la dote que a ella le habían dado. Ahorita, ustedes saben qué es lo que ellas están consumiendo, qué es la ovulación. Pregunta, ¿qué es ovulación? ¿Sería traducido al alimento que debían consumir, maestro, para poder engendrar? Como cuando les dan a las reinas el soma o el lambrita o el líquido sagrado para que puedan engendrar hijos, ¿no? Cuando les dan los sabios al rey la copa con el semen o con lo que tenga que ser para que puedan engendrar, ¿es O, alimento o o líquido? son oraciones, oraciones, plegarias, peticiones, pueden ser. Hare Krishna. Pero, sí, oraciones, plegarias, ¿quién más? Diego, ¿alguien más? Oblaciones. Hare Krishna, reverencias. Pues me parece que es como obligaciones o algo así, no sé, o sea, me suena eso. Oblaciones, obligaciones. Bueno, ¿alguien más, por favor? Oblaciones tienen que ver con lo que la madre Rogini nos está diciendo. Estas oraciones son los remanentes, Ya, son los remanentes del sabio, ¿sí?, que se transforman a través de una petición, ¿sí?, también como lo que dijo el Prabhupada Acharya. Las oraciones son oraciones, son peticiones que uno hace a la suprema personalidad de Dios. En la filosofía védica se nos explica de que el esposo es el maestro espiritual, de que el sabio es el representante de Dios. Pero ¿por qué es el representante de Dios? Porque a través de las austeridades que el hombre hace a la suprema personalidad de Dios, él puede ofrecer estas oblaciones y convertirlas en remanentes a la suprema, de la suprema personalidad de Dios a aquellos que son sus dependientes. La suegra de él no era su dependiente, pero como ella entendía la plataforma de un rishi, ¿sí?, como ella entendía cuál era la plataforma de un rishi, entonces ella va y le dice que por favor le permita tener un hijo. Es como cuando nosotros vemos la historia de el nacimiento de Dhritarashtra, Pandu, vemos la mentalidad de aquí también connota esa personalidad. Porque este aspecto es fundamental para que nosotros entendamos por qué el señor Parashura tiene la naturaleza para aniquilar a todos los chatrias, aún siendo un brahmana. Por este, entre comillas, error que cometió Satyavati,
es lo que da pie a las características del Señor. Si ven que en este mundo fenoménico el Señor Supremo actúa de tal manera de que nada sea al azar, todo es causa. La acción del karma es causa. Y un sentimiento para poder tener un buen hijo, ¿no? El Rishi quiere que su hijo sea un Brahmana, es decir, quiere que su hijo sea un Rishi, aún más grande de lo que él llega a ser. Porque el sentimiento de egoísmo no existe en un Brahmana. ¿Por qué? Porque el Brahmana no es codicioso. Esta es una característica natural del Brahmana. El Brahmana no debe ser codicioso. ¿Por qué? Porque el Brahmana debe entender de que hay algo por encima de él y que la voluntad de lo que hay por encima de él es primario. Su aspecto es secundario. Su plataforma es secundaria. Su posición es secundaria. Hay una posición primaria, ese es Bhagavan. Y de acuerdo a los designios de Bhagavan, el Brahmana se debe acoplar. No es que Bhagavan se acople a los designios del Brahmana. Para que nosotros entendamos, ¿no? El Señor Supremo siempre está protegiendo al Vaishnava. Pero de tal manera de que el Vaishnava vive la vida de acuerdo a como el Señor Supremo así lo connote. Claro, muchas veces caprichosamente nosotros vemos cómo los Vaishnavas les gustan poner en apuros al Señor Supremo, porque ejecutan acciones que el Señor Supremo no quiere ejecutar, pero este es el plan del Señor. ¿Por qué es el plan del Señor? Porque como decíamos, con alteración, Vasudeva es quien controla los objetos, es quien controla esta manifestación, y a través de esta manifestación es que se mantiene este universo. Entonces, ahí vamos a observar por qué aconteció la naturaleza de Parashura a través de a través de ella llevarle, ¿no?, la oración de su madre, o sea, intercambió. Ahora es un aspecto también que hay que connotar. El esposo, como se dice así, ¿no?, siempre va a querer proteger a su esposa, siempre va a querer que su esposa tenga el mejor resultado. ¿Por qué? Porque es su bien queriente, quien lo protege. En las relaciones de esposos, ¿no?, tanto la mujer como el esposo son los protectores principales del otro, ¿no? Podemos escuchar en la conferencia que dio Gurudeva, ¿no? Gurudeva decía, si la esposa quiere matar al esposo, lo pueden matar, ¿no? Pero ella es quien te cuida. ¿Por qué? Porque ella cuida que tú tengas un buen sueño. Aunque tú ronques y no la dejes dormir a ella está velando porque tú tengas un buen despertar. Igualmente pasa con el hombre, ¿no? Aunque la mujer no le diga palabras cariñosas constantemente, aunque tengan unas conveniencias de vez en cuando, ¿no?, él también vela porque ella esté en una condición que sea apropiada. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo el concepto dati pranati, dar y recibir algo que yo no tengo. Porque yo podría decir, bueno, pero yo me puedo proteger al momento de acostarme a dormir. No, tú al momento de dormir eres completamente inválido. No puedes hacer absolutamente nada. Siempre vamos a necesitar de otros para que nos proteja. Claro, cuando el Vaishnava sobreentiende de que depende de otro, entonces la posición de Brahmana, de Rishi, queda a un segundo plano, porque él dice, no, yo no soy esto, realmente yo soy el sirviente del sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo dependo de él. Bhagavan es mi sostén, Bhagavan es quien me cuida. Ya hay Vasudeva. Entonces ahí uno va a entender el contexto. Namo Bhagavati Vasudeva, ya. Sí, vamos a entender el aspecto personal de la Suprema Personalidad de Dios. Ya no desde un aspecto impersonal, sino desde un aspecto siempre. Entonces ahí vemos el principio de las características de el por qué para el ciudadano va a orar de la manera en que hay, madre. Maestro, perdone, entonces se nos dijo que terminaba Tetra Yuga. Entonces ahí comienza Dwapara Yuga, que es a donde ya se narró el Mahabharata. No, 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 O no, no, sea, no. ¿no? No, 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 no. Termina Satya Yuga. Ah, ya. O sea, todavía faltan más desviaciones y más errores.
y más equivocaciones para que continúen los pasatiempos. Acordémonos que Parashuran es el Yuga Avatar de Tetra Yuga, Ah, ya, ya. Ujú. ¿sí? Y comúnmente el Yuga Avatar de la era aparece al principio de la era, con diferencia del señor Krishna, ¿no? Que aparece por allá en un aspecto más adelante, ya cuando la era iba prácticamente a terminar, pero aún así hay alguien que antes comienza a decir cuál es el objetivo de esa era. Ya. Y el objetivo de la era de Tetra Yuga, ¿cuál fue, maestro? A ver, ¿quién se acuerda cuál es el objetivo de Treta Yuga? Eso ya lo hablamos, ¿no? Porque ya comienzan los sacrificios, ¿no? Ya comienzan los yajñas y los sacrificios, pero ahorita me perdí en tanta información. A ver, de los que vemos aquí presentes, por Por favor, favor, que nos aclaren, que nos ayuden, por favor, tantito. Smaran, a recordar. Satya Yuga, en el aspecto de Hansa, es la consumación del conocimiento, ¿sí? La adquisición de conocimiento. En Tetra Yuga, a través de las austeridades. En Dvapara Yuga, a través de la rendición. Y en Kali Yuga, a través de la misericordia. Eso es lo que representa, como para no quedarnos aquí reportando el aspecto. Entonces es conocimiento, austeridades, Rendición y misericordia. y por eso se Porque dice que conforme van avanzando las yugas, se van perdiendo esas cualidades que son las más importantes, ¿no, maestro? sí, se va minimizando. Ya, El aspecto espiritual me cambió. En Satya Yuga todos adoran al señor Narayana porque todos tienen 100% de su vida espiritual. Es decir, de que por eso no se adora a ninguna otra deidad sino al señor Narayana. ¿Por qué? Porque cuando el alma tiene su 100% de su vida espiritual, ella entiende que es dependiente del Señor Supremo y que el Señor Supremo es quien mantiene este universo. Entonces, ¿para qué va a hacer oraciones y sacrificios a, a otras deidades si van directamente a la fuente? ¿Sí? En claro, Treta Yuga ya se ha sobreentendido de que hay otras entidades vivientes que pueden suplir algunos deseos que el señor Naraya no cumpliría fácilmente, ¿sí? Porque tenemos que entender cuál es el principio fundamental del señor Narayan, y es que él no va a darle a su devoto nada que lo amarre a este mundo. ¿Ven por qué la necesidad de que se ejecutaran los sacrificios? Porque el principio fundamental del señor Narayan es que él no le va a dar a su devoto nada que lo ate a este mundo material. Y cuando yo voy a hacer una petición para obtener algo, ya sea un beneficio en los planetas celestiales o en este mundo material, el Señor no me lo va a dar, porque Él sabe que yo me voy a atar, es decir, de que voy a tener que pasar otros miles de nacimientos en este mundo material mientras me despojo de ese deseo. Pero resulta, pasa, acontece que como nosotros las entidades vivientes nos volvemos adictas al deseo sensorial, no al disfrute sensorial, entonces nos es muy difícil, demasiadamente difícil volvernos a ver. Entonces, por eso el señor Narayana, el señor Vishnu, no cumple ningún deseo material y se ve la necesidad de implementarse el sistema Karma Kanda Yajna, ujú, el sistema de claro. austeridad, para poder ejecutar una acción y tener un mérito. Eso comienza después de la era de Satya, ese es ok. el
¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario al respecto? Hoy están calladitos, hoy están meditando. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pellizcó? ¿Que no quieren hablar hoy? A ver. Están impresionados igual que yo. Sí, escuchando, aprendiendo. Gracias. Sí, Bueno, madre. Entonces, sigamos, por favor. sí, señor. Digamos que así sí rinde la lectura, porque si me pongo a leer yo no, yo me quedo ahí. Bueno, entonces vamos al texto 11. Satyavati calmó a Rishika Muni con palabras dulces y le pidió que su hijo no fuese un terrible kshatriya. Rishika Muni contestó, entonces será tu nieto quien tenga espíritu kshatriya. Y fue así como nació Yamadagni, el hijo de Satyavati. Significado. El gran sabio Rishika estaba muy enfadado, pero Satyavati se las arregló para calmarle y, a pedido de ella, el Muni depuso su actitud. En este verso se indica que Parasurama nacería como el hijo de Yamadagni. Textos 12. ¿Algún comentario, maestro, o continúo? No, continuamos. Textos 12 y 13. Más tarde, Satyavati se transformó en el sagrado río Kaushiki para purificar al mundo entero. Yamadagni, su hijo, se casó con Renuka, la hija de Renu. El semen de Yamadagni generó muchos hijos en el vientre de Renuka. El mayor de todos fue Vasumán y el menor se llamó Rama o Parasurama. Ya. Texto 14. Lo- Sí, señor. Sí. Los sabios eruditos reconocen en Parasurama a la famosa encarnación de Vasudeva, que exterminó la dinastía de Kshatriya. Y Parasurama mató a todos los Kshatriyas de la tierra 21 veces. Texto 15. Influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los reyes mostraban un orgullo desmesurado y debido a ello se habían vuelto irreligiosos y ya no hacían ningún caso de las leyes que les dictaban los brahmanas. Al ver la situación, Parasurama les mató. Aunque la ofensa cometida no era demasiado grave, Parasurama les mató para disminuir la carga del mundo. Significado. Los kshatriyas, la clase dirigente, deben gobernar al mundo conforme a las reglas y regulaciones dictadas por los grandes brahmanas y las personas santas. La clase dirigente, tan pronto como se muestra irresponsable en lo tocante a los principios religiosos, pasa a ser una carga para la tierra. Como se afirma en este verso, Rayas Tamo Brityam Varam Abramanian, cuando la clase dirigente cae bajo la influencia de las modalidades más bajas de la naturaleza, la ignorancia y la pasión, se convierte en una carga para el mundo y tiene que ser exterminada por un poder superior. En la historia moderna podemos de hecho constatar que las revoluciones han acabado por abolir las monarquías. Por desgracia, la abolición de las monarquías no ha servido más que para establecer la supremacía de hombres de tercera y cuarta clase. Pese a la abolición de las monarquías dominadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los habitantes del mundo siguen sin ser felices. Los monarcas anteriores, contaminados por la ignorancia, mostraban unas cualidades degradadas, pero ahora han sido sustituidos por miembros de las clases mercantil y obrera, cuyas cualidades están en un nivel de degradación aún peor. Cuando el gobierno es guiado realmente por brahmanas, por hombres conscientes de Dios, la gente puede conocer la verdadera felicidad. Vemos entonces que en eras anteriores, los brahmanas dirigidos por Parasurama, un brahmana de espíritu kshatriya, exterminaron 21 veces consecutivas a la clase dirigente que se había degradado por influencia de las modalidades
de la pasión y la ignorancia. En Kali Yuga, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 12.2.13, Dasya Prayaya Rayasya, los gobernantes Rayanya no serán mejores que los bandidos, Dayus, pues pues los asuntos del gobierno serán monopolio de hombres de tercera y cuarta categoría. Ignorando los principios religiosos y las reglas y regulaciones brahmínicas, tratarán de saquear las riquezas de las ciudades sin consideración alguna, como se afirma en otro pasaje del Bhagavatam 12.1.40. ¿Le ayuda a leer más? Asamprata, sí, por favor, maestro, es la 12.1.40. Le ayuda a leer para que descanse un poquito. Sí, gracias. Ashatita kriyahinan rayasya tamasha britaha prayati babasyan yanti vilecha rayasampra rupinat, en un estado impuro, pasando por alto el correcto desempeño de los deberes humanos y bajo la influencia de la modalidad de la pasión, rayas y la ignorancia tama, personas sucias, melechas, haciéndose pasar por representantes del gobierno, Rayanian Rupinan, se tragarán a los ciudadanos, Prayati Vasian Sianti Yanti. En otro pasaje, el Srimad Bhagavatam 12.2.7.8 añade, Evam prayavi duti vinakite kriti mandale paramavik grasra sudarnan jo bali validan nirpaha prayahi labanti rayani nirantina iracharan dharmavim achintana dravinan jayanti kananam. La sociedad humana se agrupa en cuatro divisiones naturales. Como se explica en el Bhagavad Gita, Chaturbanyam Mayansa Tramburnankarna Vivakasa, pero si se deja de representar ese sistema y no se tiene en cuenta las cualidades y divisiones de la sociedad, el resultado será Brahmavi Krasan Sudanam Yavali Bhaktan Nirpa, es decir, el supuesto sistema de castas de Brahmanas, Kshatriya, Vaishyas y Sudra perderá todo sentido. Como consecuencia será rey o presidente cualquiera que, de una u otra forma, logre el poder necesario, y como consecuencia los prayas, los ciudadanos, vivirán tan agobiados que abandonarán su hogar y lo que le es más querido y se irán al bosque. Yasyantigiri Karnanam, huyendo de las posesiones de las funciones del gobierno, que carecen de toda misericordia. Son adictos a actuar como bandidos. Por lo tanto, los prayas, la gente en general, debe unirse al movimiento para la conciencia de Krishna, que es la encarnación sonora de la suprema personalidad de Dios. Kali, Kale Namam Rupe Krishna Avatara. Krishna, la suprema personalidad de Dios, se ha encarnado ahora en la forma de su santo nombre. Por consiguiente, cuando los prayas se vuelvan conscientes de Krishna, podrán aspirar a un buen gobierno, una buena sociedad, una vida perfecta y la liberación del cautiverio de la existencia. Viejo. Bueno, pues aquí vemos las predicciones de por qué nosotros no debemos de escoger a un gobernante que esté cogido bajo la modalidad de la pasión y la ignorancia, puesto que al estar cogidos por estas dos modalidades, se va a connotar un gran sufrimiento hacia las entidades. Entonces podemos observar en este pasatiempo el Señor Parasurama, porque a nosotros se nos explica que el Señor Vasudeva es sumamente Dios. El Señor es sumamente misericordioso, imparcial con todas las entidades vivientes. Entonces nosotros diríamos, pero ¿por qué el Señor Parasurama entonces mata a los reyes? Justamente porque haber un predominio entre la modalidad de la pasión y la ignorancia, las personas que gobiernan se vuelven completamente adictos al pratista, ¿no? A la posición, a la adquisición de bienes y a disfrutar de una manera descontrolada de la vida sexual. Entonces esto va a imparar en que
la degradación en la sociedad